Aló, Buenos días, ¿cómo está Michael? Buenas noches, perdón. buenas noches. ¿Cómo está? Bien, ¿usted? Vamos a dar inicio al tema de la familia y los esponsales. ¿Está bien? La primera pregunta es, define cognatio y agnatio. Cognatio es aquel parentesco que une a las personas descendientes de otra línea recta o descendiente de un autor común en línea colateral. Sin distinción de sexo, este parentesco existe tanto en la línea masculina como en la línea femenina. Ajá. ¿Y el agnatio? El agnatio es el parentesco civil fundado sobre la autoridad paternal, Sí. o material, ya que este parentesco solo será reconocido en línea masculina. Sí. Bien, Vamos a la siguiente pregunta. Vamos. está bien. ¿Quién ejercía la patria potestad en una familia y para qué fue creada? La patria potestad la ejercía el pater family, El pater el jefe de familia. familia. Ajá, sí. Tenía el derecho sobre sus bienes, asimismo sobre lo que era el ejercicio de la familia, es decir, él decidía sobre lo que se hacía dentro de lo que era la familia, Así en es. sentido de proteger sus intereses Entonces, y ¿esta también patria potestad para qué fue creada? Para proteger. los intereses de la familia. El pater family, familia, ¿Cómo dice? para proteger, salvaguardar los intereses del grupo, ¿De qué? de la familia, del Sí, de la núcleo. familia, de la familia. Bien. Vamos a la siguiente. En los primeros siglos de Roma, ¿cómo el padre ejerció el pater familia y cómo se ejerce este poder sobre los bienes? Estamos hablando de que él ejercía esa autoridad. ¿Verdad? En los primeros siglos de Roma, el poder de pater family era prácticamente ilimitado, llegando a exclusivamente tener derecho de vida y muerte sobre los descendientes, así como el hecho de poder emanciparlo a terceras personas en poder absoluto. En Exacto. muchos casos, irracional fue paulatinamente frenado por el derecho de la época republicana, se hizo más moderado. Así es. En el Exacto. derecho antiguo, Hasta ahí todo nomás, hasta ahí nomás. okay, está bien. Vamos. En la época de Constantino apareció el peculio castrense. ¿En qué consistía este? El peculio castrense, ¿en qué consistía? Está integrado por los bienes que adquiere el hijo en público o eclesiástico. Posteriormente se le conoce a un hijo emancipado el derecho de la propiedad sobre aquellos bienes recibidos por la herencia materna. Así es, así es. Perfecto. Muy bien, Michael. ¿Está bien? Vamos a la siguiente. ¿Cuáles eran las fuentes de la patria potestad? El matrimonio, la adopción, la legitimación. La adopción y la legitimación. Exacto. Sí. Perfecto. Bien. Defina el ius nuptiae. ¿Qué significaba Esa ius no la puedo. nuptiae? No la contesté. El ius nuptiae no era más que, te lo voy a decir, el matrimonio dice que en el matrimonio se encontraban dos elementos, ¿verdad? Bueno, tenemos el affectio maritate. Espérame. Aquí. Ajá, entonces tenemos al marido y a la mujer como elemento y se llamaba affectio marital. El matrimonio estaba constituido por dos elementos. Uno objetivo que consistía en la convivencia del hombre y la mujer
y el otro de carácter subjetivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué consistía en la intención que tenían los contrayentes de considerarse recíprocamente como marido y mujer, ¿verdad? Y el Dios nuptiae eran las nupcias, ¿verdad? Dentro de, es decir, se consideraban como hijos legítimos aquellos nacidos dentro de los 180 días, contados desde la celebración de las nupcias, ¿verdad? Y usted nuptiae, es decir, el momento en que ellos se casan, o bien dentro de los 300 días contados desde la terminación del matrimonio. Vamos a la otra pregunta. Vamos a ver. Ay, Dios. Espérame. Tengo una gripe. Y eso que procuro no mojarme. Se le escucha. Se le escucha. No, es que estoy tratando de controlar el... Anda con gripe, profe. Sí. Estaba estornudando hace rato. Ando mosqueando. Que ya me puse la vacuna contra el coronavirus. Ya, profe. Qué bueno. Sí. Espérame. Excelente. Estoy buscando las preguntas que te voy a hacer. Porque en el mismo cuestionario traté de poner las dos diapositivas. Ahí lo tenemos ya. Entonces, ¿cómo define Modestino el matrimonio? ¿Ah? El matrimonio es constituido por dos elementos, un objetivo que consiste en la convivencia del hombre y la mujer, y el otro de carácter subjetivo que consiste en la intención de los contrayentes de considerarse recíprocamente como marido y mujer, elemento que se llama efecto marital. Efecto marital, sí. Bueno, entonces, vamos a la siguiente. El matrimonio estaba constituido, ajá, ya está esa. ¿En qué consistió el afecto marital? Ya me lo dijiste. ¿Cuándo eran considerados los hijos legítimos? ¿Cuándo eran considerados legítimos cuando aquellos nacidos después de los 180 días contados desde la celebración de intate nuptiae, o bien de los 300 días contados desde la terminación del matrimonio. Exacto. Ahora vamos a la última ya de este cuestionario. Defina esponsales. Conocidos como esponsios. Consiste en una promesa jurídica concretada de una persona que realiza un estipulante en la que solicita de la contraparte la aceptación de la obligación para realizar una determinada prestación o forma prescrita. Sí, pero el esponsal, entonces, en resumidas cuentas, ¿qué era? Bueno, se solicitaba una contraparte de la aceptación de una obligación. Sí. Los esponsales eran la pareja, los que iban a contraer nupcias, ¿verdad? Estamos hablando de la pareja. Los esponsales eran el marido y la mujer, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver ahora los esponsales. A ver, ahí terminamos con los esponsales. Ya lo cerré. Espérame. Hábleme sobre la pubertad de los futuros esposos. ¿A qué se refiere cuando hablamos a pubertad de los futuros esposos? Esa no estaba, profe, nada. Esta es la diapositiva de los esponsales. En la diapositiva de los esponsales. Vamos a aclarar. Se entendía por pubertad de los futuros esposos, ¿verdad?
a la facultad de física, ¿verdad? Que tenían ellos, ¿verdad? Para, permitirme. Espérame, vamos a minimizar esto. Entonces, que tenía la facultad de física que tenían ambos cónyuges, ¿verdad? Es decir, que estén suficientemente desarrollados. Recuerden que una persona que no está tan desarrollada no puede procrear, puede tener problemas, ¿verdad? Como para que les permita realizar el fin del matrimonio. Esto era la procreación de los hijos. Ahora, la pubertad se fijaba de los 12 años para la mujer y a los 14 para el varón, ¿verdad? En el hombre, el hecho de llegar a la pubertad constituía todo un acontecimiento familiar y era pues un acto social de gran importancia que acarreaba consigo la celebración de una serie de ceremonias, ¿verdad? En la época del año en que se realizaban las fiestas en honor al dios Baco, porque ellos tenían un dios, ¿verdad? Permitiéndole por primera vez vestirse de toga viril. Ellos hacían su celebración, ¿verdad? Entonces, el consentimiento de los esposos. ¿No leíste esta segunda diapositiva? No, no la leí. Tenés que leerla. El consentimiento de los esposos, las personas que van a contraer matrimonio, pues también debían de expresar libremente su consentimiento, ¿verdad? Para llegar a realizar ese matrimonio. En una primera época, por ejemplo, era lógico suponer el consentimiento era secundario. Pues la autoridad paterna, recuerden que antes con el pater familia era el que mandaba. Y entonces decían, pues te vas a casar con el fulano, ¿verdad? Entonces, la autoridad paterna era absoluta, ¿verdad? Y entonces, inclusive, pues se podía obligar al hijo a contraer matrimonio, ¿verdad? Pero posteriormente, ya en la época imperial, ya eso ya vino cambiando. Ya era un requisito indispensable que los que iban a contraer matrimonio dijeran que estaban de acuerdo en contraer matrimonio, o sea, independientemente de la voluntad del pater familia. Lo que dijera el pater familia ya no importaba, ¿verdad? Entonces, ahora miremos qué pasa con el consentimiento del jefe de familia. La persona que se casa siendo sui juris, recordad que el sui juris es el que tiene amplias libertades. No está sujeto a la autoridad de nadie. Entonces, no tenía necesidad del consentimiento de nadie. Entonces, y no ocurría es lo mismo con los hijos que estaban bajo la autoridad del pater familia. Estos debían de contar con el consentimiento del pater familia, ¿verdad? Este consentimiento de este papá no estaba fundado en el interés de los futuros cónyuges, ¿verdad? Sino única y exclusivamente en la autoridad de familia. Si él quería, daba el permiso; si no quería, no lo daba. Entonces, según el jurisconsulto Pablo, ya para en el tiempo del imperio, el pater familia negaba su consentimiento. Entonces, los afectados podían inclusive acudir al magistrado, ¿verdad? Para ir a apelar, para que éste presionara al jefe de familia y viera el consentimiento. En caso de no obtenerlo, pues el magistrado podía suplir la voluntad paterna. Es decir, el magistrado decía, el papá dice que no, pues yo digo que sí, ¿verdad? Y sí podían contraer el matrimonio. Entonces, después hablamos del connubium. ¿Qué era el connubium? El connubium era la aptitud legal para estar en posibilidad de contraer las iustades nuptiae, es decir, las nupcias, ¿verdad? Sí. Entonces, iban a gozar de este privilegio todos los ciudadanos romanos, ¿verdad? Quedándose de él los peregrinos. ¿Recuerda quiénes eran los peregrinos? Los peregrinos eran personas que estaban que habían sido emigrados en territorios extranjeros y habían sido traídos a Roma, ¿verdad? Sí, habían emigrado. Sí, pero es que fueron traídos, capturados de esos territorios a Roma. Entonces ellos son peregrinos, ¿verdad? Así se les llamaba. Pero la situación era porque había habido guerra y los habían hecho prisioneros, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Los peregrinos, los latini, ¿verdad? Que era otro grupo,
menos, porque los latinis se dividían en una clasificación, pero los latinis veteres gozaban sí, de algunas prerrogativas, ¿verdad? Entonces, la falta de connubium, ¿qué era el connubium? ¿Qué era el connubium? Decíamos, es la aptitud legal, ¿verdad? Entonces podía ser sustituida por una orden del emperador, autorizando la celebración de las iuptae nuptiae, ¿verdad? Autorizando las nupcias, es decir, el matrimonio, ¿verdad? Cumpliéndose, una vez cumplidos estos requisitos, toda persona era libre, ¿ves? De celebrar. Espérame, voy a estornudar otra vez. También se refiere al derecho de las personas para contraer matrimonio válido, también es la capacidad de tomar esposa. En el derecho de contraer matrimonio legal con los romanos. Los ciudadanos romanos tenían Sí. connubium con los ciudadanos romanos, pero con los latinos y extranjeros solo tienen el privilegio realmente otorgado. Ahora, pero había impedimentos. Sí, los esclavos. Habían impedimentos para contraer matrimonio, pero entonces esta clase de impedimentos, ¿verdad? Tenía una diferencia sobre el parentesco agnático y el cognático. No son, sí, pero no son tomadas en cuenta porque la prohibición rige de igual forma en los dos casos, ¿verdad? En línea recta, es decir, el matrimonio estaba prohibido por el infinito, ¿verdad? Por razones obvias. Estamos hablando que en línea recta estamos hablando de los descendientes, ¿verdad? O ascendientes en línea recta. ¿De dónde proviene usted? Papá, mamá, abuelo. Papá, mamá, ajá. Sí. Tío. Sí, son no, es que los colaterales. tíos viene colateral. Los Colateral. tíos, primos, sobrinos viene colateral. En línea recta estamos hablando de los ascendientes y de los descendientes nada más. ¿Verdad? Entonces dice aquí, en línea colateral estaba prohibido entre hermanos el matrimonio, ¿verdad? Tío, sobrino y entre primos. Esa es la colateral, ¿verdad? Y después en este último caso cada vez fueron permitiéndose el matrimonio con mayor frecuencia hasta que llegó un momento en que tal prohibición desapareció, ¿verdad? Entonces, pero si el parentesco era por afinidad, porque recuerda, eso lo miramos nosotros en Civil 1. Sí, el parentesco por afinidad es cuando usted se casa y usted es su suegra, su cuñada, es por afinidad, no es que sean parientes por consanguinidad, sino que es por afinidad, porque es la familia de su cónyuge, ¿verdad? Entonces, si el parentesco era por afinidad, es decir, aquel existente entre cada uno de los cónyuges con los parientes, ¿verdad? Del otro en línea recta, estaba también prohibido hasta el infinito. Es decir, fíjate que es bueno porque tiene que respetar uno. Hay personas que no respetan. Por ejemplo, que porque tu cuñada se te murió la esposa y te casas con la cuñada. No es así. Hay que respetar. ¿Cómo es? Se murió la esposa, se casa con la cuñada. Ajá. ¿Verdad? No puede ser. No puede ser. Tenés que respetar. ¿Verdad? Ese es el parentesco por afinidad. Te causó risa, bandido. Esta es la clase. ¿Ah? Bueno, por otro lado, también estaba prohibido el matrimonio. A ver, el matrimonio, en términos generales, también podemos señalar que el matrimonio estaba prohibido en aquellos casos en que existía una gran diferencia de situación social. ¿Verdad? Estamos hablando de que existía una gran diferencia, situación social y económica, ¿verdad? Entre las personas que deseaban contraer matrimonio. Eso también era un impedimento. Esta prohibición desaparece, sí, en la época de Justiniano, quien la suprime esa diferencia para poder casarse con Teodora. Oí bien, mujer de origen humilde y de reputación dudosa, pero dotada de una gran inteligencia prodigiosa, ¿verdad? Entonces, Teodora, imagínate, tuvo que hacer una ley para poderse casar con Teodora. Entonces, después entramos a ver los efectos del matrimonio. Por lo que respecta a los efectos del matrimonio,
¿verdad? Sobre el cónyuge, traía la celebración del matrimonio. Esto se refiere a los diversos aspectos del mismo. Es decir, por un lado, la mujer participa de la condición social del marido, ¿verdad? Y por otra parte, también de la familia de él en calidad de hija. Es decir, ella tiene un trato diferente porque ya la familia de él la trata como una hija, ¿verdad? Una hija más. He ganado una hija más, dice uno. Y si es varón, he ganado un hijo. Y pasa a formar parte de la familia de esta manera. De ahí vemos nosotros de que siempre y cuando el matrimonio se hubiera celebrado con mano, ¿verdad? Estamos hablando con autorización. Entonces, circunstancia que cuando menos en los primeros siglos de Roma siempre se daba rompiéndose en este momento toda relación agnática con su antigua familia. Si era un sui iuris, el celebrarse el matrimonio, pues los bienes que poseyera eran adquiridos por el marido, lo mismo que aquellos que pudiese llegar a adquirir. A la muerte del marido concurría a la sucesión en calidad de heredero sui iuris en igualdad de condiciones con sus hijos. Estamos hablando de la mujer, ¿verdad? Que la mujer al morir el marido, si eran sui iuris ellos, ella también iba a tener su cuarta conyugal, ¿verdad? A la muerte del marido, entonces la mujer no tenía ningún derecho, dice, a la sucesión, salvo aquel concerniente a la repercusión de su dote. Estamos hablando de que es con Justiniano que se da la cuarta conyugal. Pero ella, como ella daba una dote para casarse, entonces ella tenía derecho a las dotes, ¿verdad? Pero con posterioridad se le concedió a cualquiera de los cónyuges el derecho recíproco de la sucesión sobre los bienes del cónyuge premuerto, ¿verdad? O sea, el que sobrevive. Después vemos la legislación matrimonial de Augusto, que recuerden que cada emperador Augusto, también reguló esta institución del matrimonio. Y al asumir Augusto el poder, ¿verdad? Después de la muerte de Julio César, reglamentó Augusto, ¿verdad? Bien detalladamente todo lo relativo al matrimonio y sus efectos. Entonces, de esta manera establece un sistema, ¿verdad?, de premios e incentivos para aquellas personas casadas y con hijos, así como sanciones para los solteros. Era pecado ser soltero y no tener hijos, ¿verdad? Sí, es que o para los matrimonios sin hijos, ajá. El Estado se vio en la necesidad de buscar alternativas a través de las legislaciones para poder la procreación. Sí, pues con el fin de resolver el problema demográfico. Estamos hablando del problema demográfico, de la disminución de la población, ¿verdad? En los últimos siglos de la República, época que fue una época de lucha, tanto internas como externas, ¿verdad? Entonces, de ahí encontramos estas disposiciones en las leyes de Julia y en la ley Papia Popea, que disponían, entre otras cosas, por ejemplo, que las mujeres ingenuas, porque las ingenuas eran también otra raza, así como los peregrinos. Las ingenuas, decía, tuvieran 3 hijos, y las libertas que tuvieran 4. Es decir, había una diferencia según a la clase que pertenecía, ¿verdad? Dispensadas de la tutela perpetua a la que estaba sometida la mujer. Entonces, ahí estamos, el ius liberorum. Después vemos la disolución del matrimonio. Aquí ya estamos hablando de que el matrimonio podía disolverse, ¿verdad? Pues por diferentes razones. Una, a partir de la forma natural, es decir, por la muerte de uno de los cónyuges, ¿verdad? Otro, cuando existían determinadas causas para no seguir adelante con esta unión. Y entre otras razones. La repudiación. No, estamos hablando cuando existían determinadas causas para no seguir con esta relación, pudiera ser que no se llevaban bien. Aquí nosotros tenemos una ley unilateral para divorciarse, porque el problema era de que cuando te ibas a divorciar, tal vez la otra persona no quería divorciarse, te decía, negociamos el divorcio, me vas a dar tanto, ¿verdad? Ahora no. Con esta ley especial de disolución del vínculo matrimonial por voluntad de una de las partes, lo que nosotros tenemos es que con solo que usted manifieste el deseo de divorciarse, el juez lo va a divorciar. Y ese hecho no admite ningún recurso.
Es decir, desde que tiene ese proceso, sepa que va a ser divorciado, se oponga quien se oponga. Entonces, en esta situación vemos nosotros que en el tiempo de Roma, también otras razones, el repudio, o sea, la declaración unilateral, estamos hablando de una de las partes, en el sentido de no querer continuar con ese matrimonio. Eso lo tenemos nosotros. Esto es viejo, muchachos, y nosotros tenemos esta ley de hace poco. Porque es que aquí el divorcio era contencioso antes, ahora no. El divorcio es unilateral. No puede interponer cualquiera de los dos el que no quiere continuar. Entonces, por otra parte, también encontramos la disolución del matrimonio por mutuo consentimiento. También esa figura la tenemos nosotros en el Código de Familia, que los dos pueden firmar la solicitud de divorcio, ¿verdad? Porque están de acuerdo. Entonces, este tipo de divorcio en época romana fue cada vez más frecuente, sobre todo en la época de los emperadores cristianos, ya que por motivos básicamente de carácter religioso se empieza a estar en contra de la práctica del repudio, ¿verdad? Entonces, pues tenían sus formas de ver las cosas, porque recuerden de que cada época era más conservadora. Hoy en día hay una mentalidad más abierta, ¿verdad? Es decir, la decisión de los cónyuges de no continuar casados, aunque Justiniano imponga sanciones a las personas que disolvían el vínculo matrimonial, ¿verdad? De esta manera, como por ejemplo, el no permitirles contraer nuevo matrimonio. Esa era una sanción que también la impuso Justiniano. Hasta que hubiese transcurrido determinado tiempo. Aquí tenemos nosotros eso. Por lo menos en la mujer no puede contraer matrimonio en cuanto se divorció. Tiene que esperar 365 días, un año, para poderse casar. El problema que se presenta en el caso nuestro, en el Código de Familia, es que la mujer puede quedar embarazada de esa relación de la que está saliendo. Entonces, para dar chance a que si en realidad estaba embarazada o no de esa relación, espera uno 365 días. El hombre no, hoy se divorció y se está casando al día siguiente. Es diferente. Entonces se parecía mucho a lo que nosotros tenemos. O sea que uno de ellos alegaba determinada conducta realizada por el otro basándose en los casos expresamente señalados. El marido podía entonces invocar el adulterio también, ¿verdad? Aquí nosotros no. Nosotros tuvimos hasta la separación de cuerpo como Gonzalo. Eso también fue abolido. La separación de cuerpo fue abolida, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos. ¿Le escucho? Qué vergüenza con nombre y apellido. Quiera Dios. Le escucho, profe. Sí, pero yo estoy escuchando muchas voces, necesito que me escuchen. Esperen. Dígame. Es que ahora sí, profe. Sí. Entonces, el marido podía invocar el adulterio también de la mujer. El hecho de que esta concurriera a lugares públicos, por ejemplo, sin su consentimiento. Imagínate que ahí era prohibido, ¿verdad? O hablara con extraños, fuera del domicilio conyugal. Es decir, en la acera, en la calle, en el parque, en cualquier lado. La esposa podía repudiar al marido entonces si éste intentaba prostituirla también, porque muchas veces, y eso se da en la realidad ahora, hay hombres que son enfermos que lo que hacen es prostituir a la mujer, le echan los mismos amigos. Entonces la esposa podía repudiar al marido si éste intentaba prostituirla, cometía adulterio en la casa común o lo acusaba falsamente de adulterio. Cualquiera de ellos podía alegar entonces como causas de repudio el atentado contra la vida también, ¿verdad? Si las mujeres graves, dice la sevicia, el crimen de alta traición, todo eso, ¿verdad? Eran delitos. Entonces, y sin existir causa legal para la disolución del matrimonio que caso una vez reconocido el divorcio, pues se sancionaba al cónyuge que lo había promovido. Tenías que tener una causa para poderte divorciar. Si no tenías una razón, te sancionaban también, ¿verdad? Bien, entonces,
vamos a ver los diferentes tipos de divorcio. Tenemos el divorcio bona gratia, ¿verdad? Es decir, aquella separación que se fundaba en circunstancias que hiciese inútil la continuidad del vínculo. Tal sería en caso de la impotencia, por ejemplo, el cautiverio, la castidad o ingreso a ordenar a entrar que sea un convento religioso, ¿verdad? Entonces, esa era también una razón por la que te podías divorciar. Bueno, y hasta ahí llegamos nosotros en cuanto a este tema de los esponsales. ¿Me escucha, Michael? Sí, le escucho. Sí, entonces, hasta ahí terminamos ya. Ok. Sí, estudie los esponsales. De todas maneras, vamos a hacer un recuento de todos los cuestionarios, ¿verdad? Entonces, para mañana estaremos viendo, creo yo, que la tutela. La tutela o la tutela o curatela, ¿verdad? Y después vamos a ver el negocio jurídico, que ese es el último tema, pero lo vamos a ver. Negocio jurídico. El negocio jurídico o el contrato. Estamos hablando en materia de contrato, que es un negocio jurídico. Pero eso lo vamos a ver en dos partes. Lo vamos a ver el viernes y lo vamos a ver el lunes, ¿verdad? Y ese es el último tema. Entonces quedan dos temas. Dos temas, la tutela y la curatela y el negocio jurídico. Bueno, entonces, Michael, ha sido un placer haber estado en esta noche, ¿verdad? Gracias por su participación. No deje de hacer su tarea, subió las tareas. Yo le abrí el espacio. Pero hágalo sí de verdad, porque recuerde que si usted no sube la tarea, ahora que yo vaya a sumar nota y hagan falta lo acumulado, entonces va a salir mal. Es 50 de acumulado y 50 del examen. Sí. Tiene que hacer sus tareas. Entonces, esto ha sido todo por esta noche. Pasen muy buenas noches, Michael. Buenas noches, profe. ¿Listo? ¿Cómo no? Bueno. Nos vemos hasta la próxima sesión pasado mañana, a las 7 de la noche. Está bien. ¿Cómo no? Okay.